Seguimos en Primera Plana, hoy con Matilde Gracia, periodista de France Info, Florencia Ángeles, corresponsal de la W de Colombia, y Beatriz Juez del Mundo. Conozcamos ya nuestro personaje de la semana. Bueno, pues es la figura del chaleco amarillo. Vamos a intentar analizar su perfil en esta segunda parte del programa. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Profundicemos en sus reivindicaciones. Haremos esa conexión con la parte ecológica. Sabemos que son un grupo muy heterogéneo, sin líderes, sin resortes sindicales y que representan a esa Francia olvidada. Una Francia, Florencia, que siempre ha visto al presidente Macron con mucho recelo desde que llegara al poder. Por supuesto. A ver, yéndonos o remontando a las elecciones, justamente fueron zonas donde quien tuvo votación tanto en el norte como en el sur fue la France Insoumise, que es la extrema izquierda, y en ese momento Frente Nacional, la extrema derecha. Entonces, desde el momento inicial, digamos, de donde surge este movimiento, son personas que no apoyan al presidente Emmanuel Macron, ¿no? Además, recordemos también, a muchos les sorprende la baja popularidad del presidente, pero no es de sorprenderse. ¿Por qué? Porque él salió electo por default, ¿no? Para muchos franceses fue la única opción para que no llegara a la extrema derecha al poder. Entonces, desde el inicio él tenía y él lo dijo, tengo el reto de ganar la confianza de todos los franceses, de todos los que no votaron por mí desde la primera vuelta, ¿no? Y bueno, entonces ahí estamos viendo a esos franceses que no votaron por él y que ahora, que quizá le habían dado un poquito como como decimos, la esperanza de la duda, pero ahora que dicen, a ver, no ha cumplido en 18 meses, no ha hecho nada de lo que nosotros estamos esperando, y peor aún, está subiendo los impuestos, está aumentando las ayudas a los ricos, ¿no? Por eso el presidente de los ricos para muchos, y encima de todo, el lenguaje de Emmanuel Macron al extranjero, que tampoco le ha ayudado mucho, ¿no? Entonces surge este movimiento de los chalecos amarillos con este recelo y esta angustia también de que no ven que las cosas mejoren en el corto plazo y en el bolsillo. Quizá Beatriz, ha habido esa Francia olvidada que ha mirado siempre con recelo a Macron, y también el presidente que ha cuidado muy poco las Francias con esa Francia olvidada, ¿verdad? Sí, es que yo creo que también no ha sabido muy bien comunicar. Él nunca ha sido alcalde, nunca ha sido diputado entonces no sabe un poco cómo manejar la distancia corta, y cuando sale a la calle a hablar con franceses, al final siempre mete la pata, ¿no? Como por ejemplo cuando le dijo a un desempleado, te cruzas la calle y encuentras un trabajo. Entonces él no sabe un poco manejar esa distancia corta que a lo mejor un alcalde que ya está acostumbrado a lidiar día a día con la gente sabe hacerlo mejor, y se ve un poco como que él está encerrado en el Eliseo y como que no sabe un poco salir a la calle a hablar con la gente. Cuando lo hace, no lo hace bien. De hecho, eso mismo se lo advirtieron varios de sus ministros que han dimitido, entre ellos Colom, el exministro del Interior, que le habló mucho de esa Francia a donde no llegaba. También el ministro de Transición Ecológica, el exministro estrella de Macron, Nicolas Hulot, que ya dijo el otro día que la solución pasaba por no bajar los impuestos a los carburantes, y volvemos aquí con esa conexión ecológica, ni mucho menos, sino de acompañarlo con una verdadera inversión en las infraestructuras públicas y las políticas de sostenibilidad. Es esa Francia donde las inversiones públicas, Matilde, no han llegado durante años. Quizá también sea un problema no solo de Macron, también de anteriores administraciones, entendemos, ¿no? Con esa Francia olvidada, donde hace años con Mitterrand llegaba el tren, pero ya desde Sarkozy o Hollande esas infraestructuras en transporte público quedaron dejadas, ¿no? Claro, es que en las partes de Francia donde la gente depende mucho del vehículo, no entienden cómo pueden hacer de otra manera, y si no tienen si se alzan los impuestos, cómo ellos siguen viviendo, es muy complicado. Y claro que viene de tiempo, de hace muchas décadas, que la gente por ejemplo, se olvida el tren de la vida cotidiana, que la gente podía llegar a las ciudades, así que claro que es muy complicado. En un momento muy complicado para Macron, porque estamos a 6 meses de unas elecciones europeas, Europa con esa vía ecológica de descarbonización de cara al año 2050, que es precisamente lo que estos días se ha estado hablando en la COP24 en Polonia, ¿no? Esos Claro. objetivos de Francia y de Europa de cara a 2050 que chocan en terreno con todo lo que estamos viendo hoy. Claro que la descarbonización total de la economía también va mucho más allá de la tasa sobre los carburantes, ¿no? Se necesita como una inversión mayor en toda la economía para cambiar y acabar con la energía fósil, que es el problema mayor. Así que hay mucha gente que dice que son medidas tan pequeñas que no sirven y que no son aceptadas por la población, así que no es el camino adecuado para... No sé, Matilde, si en este tipo de citas como en la COP24 se analiza lo suficiente el coste social que tiene esta transición ecológica. Bueno, de hecho es muy interesante porque
este año la COP está en Polonia y Polonia está planteando mucho el tema de la transición justa porque sobre todo la ciudad donde está la COP este año es Katowice, que es como la ciudad del carbón en Polonia. Y están diciendo si queremos acabar con el carbón en Polonia hay que acompañar a los salariados a los mineros, claramente. Así que es un tema que, claro, que se toma en cuenta, pero obviamente están hablando de los temas más globales de las emisiones de gases invernaderos en todo el mundo y es muy complicado. No sé qué os parece, Florencia, no sé, Europa debe mirar bastante intranquila la situación en la que se encuentra el abanderado del europeísmo a 6 meses de una cita crucial para el continente. Exactamente, y sobre todo por el costo, bueno, claro, social, pero el costo político, pero el costo económico de este movimiento, justamente, ya se están hablando de cifras como 5.000 millones de euros de pérdidas por estas, bueno, no de pérdidas, mejor dicho, de déficit por estas medidas que anunciaron justamente en la semana con esta moratoria o esa suspensión del alza a los carburantes. También recordemos, baja la electricidad, la tarifa a gas, electricidad y también los nuevos controles a los vehículos, ¿no? Y bueno, ahora se dice qué es lo que le queda al gobierno. Bueno, es que con estos 5.000 millones de euros que le costarán esas medidas, ya no va a llegar a su 2.8% de déficit para 2019 el presupuesto como lo había programado y que es algo que Bruselas, recordemos, le está pidiendo a todos los países que no bajan del 3%. Otra vez Francia no va a llegar, ¿no? Según lo que se estima por esas medidas que anuncia Macron. Y también ahora es que él va a tomar, ahora sí que a pedir ayuda a las empresas para que justamente le apoyen para salir de esta crisis. Se dice que quizá tiene 3 escenarios, ¿no? La pausa en la baja de tasas de impuestos sobre las sociedades para el próximo año, también el empuje al CICE, que es ese crédito de impuesto de competitividad y empleo previsto para el 2019, y revisar la transformación de este impuesto en la baja de cargas a largo plazo. Pero con ello también se dice que quizá a las empresas pues no les va a gustar. Y ahora, de hecho, había un artículo de Les Ecos en esta semana que decía, bueno, ¿qué tal si los próximos chalecos amarillos son los empresarios, ¿no? Entonces ahí la tiene complicada Emmanuel Macron porque no está logrando el consenso al interior, pero hacia Bruselas yo creo que tampoco les va a gustar las cifras que les va a dar próximamente, ¿eh? Y sobre todo, a partir de ahora y en lo que queda de quinquenio, Beatriz, ¿en qué posición queda el presidente que llegó al Elíseo con el eslogan de no cometer los errores de sus antecesores, es decir, de ceder? Es decir, el presidente que llegó con ese eslogan de no cedo, ¿cómo queda respecto a las futuras reformas como la de las pensiones? Pues queda bastante mal, porque cuando presumes de que no cedes y cedes, cuando ya cedió una vez, puedes ceder otra. Entonces, lo va a tener bastante complicado durante lo que le queda de presidencia. Pero la crisis la violencia llegó a un punto tan impresionante en Francia que si no seguía, no sé hasta dónde llegaría la situación en Francia. Así que es como si no tuviera otra opción en ese momento. Era muy complicado decir, no, sigo con mi reforma y no escucho nada de lo que viene de la calle. Vamos a analizar en la última parte del programa, nos vamos a analizar a nosotros mismos. Como sois las 3 periodistas, yo creo que podemos hacer un ejercicio de catarsis entre todos en nuestra contraportada. Papel de los medios de comunicación en toda la crisis de los chalecos amarillos. Bueno, la movilización de los chalecos es propicia a la multiplicación de las fake news, eso está por descontado tanto en Francia como en el extranjero. En las redes sociales, grupos de discusión difunden imágenes manipuladas, afirmaciones sin pruebas o errores de interpretación. En las redes sociales, bueno, así un post del 20 de noviembre que denuncia una represión policial no cubierta por los medios fue verificado detenidamente por la agencia France Press, que constató que 2 de las fotos venían de España, 5 eran auténticas, 4 venían precisamente de la prensa. Es decir, toda una amalgama de fake news que estos días, lógicamente, está en las redes sociales. Pero más allá de las fake news, y puesto que estamos 3 periodistas, estoy hoy con 3 periodistas, me gustaría hablar del papel de la prensa a la hora de hacer esa serie de coberturas. Hemos visto cómo la televisión francesa emite especiales en bucle sobre los chalecos amarillos. ¿Cómo estáis viendo la cobertura que está haciendo Mathilde? La cobertura que estamos haciendo... En France Info, por ejemplo, día a día, con especiales en vuestra cadena.
Claro, porque... Invitando a los chalecos desde el primer día. Es decir, sí que los chalecos, por un lado, acusan de manipulación, pero enseguida les hemos visto dándoles un altavoz muy potente. Hay gente incluso que critica lo contrario, que se les está sobredimensionando la voz de los chalecos. Claro, siempre es la contradicción. Sí, siempre nos dan pa'l pelo. Claro, pero claro, que lo tenemos que cubrir porque lo que está pasando es tan inédito que no lo podemos ocultar, ¿no? Y... ¿Debates en la redacción sobre cómo cubrirlo? ¿Dudas que se hayan Claro, tenido desde el porque principio? encontramos mucha hostilidad desde la calle y la gente desconfía totalmente de los medios generales en Francia. No sé cómo ustedes que son de medios extranjeros. Chalecos amarillos a lo mejor no te quieren dar su apellido, ¿no? Por ejemplo, no, o no te quieren hablar a veces, ¿no? Te dicen, no, yo no te quiero dar cuál es mi apellido porque voto a Marine Le Pen y no quiero que nadie sepa que voto a Marine Le Pen y estoy aquí con el chaleco amarillo, pero tienen desconfianza con los medios. Bueno, yo os cuento una cosa que me ha pasado esta misma semana. Nunca me había pasado en Francia. Esta semana me han pedido 3 veces mi tarjeta de prensa. Y nunca me habían pedido tanto la tarjeta de prensa. Gente de los chalecos amarillos. Claro. Bueno, a mí eso me pasaba en México. Realmente, a ver, estuvo en México muy crítico también cuando... 2006 sí hubo no fraude electoral y demás, y yo recuerdo eso porque la gente estaba muy descontenta con los medios de comunicación y hubo también momentos en los que fuimos agredidos, en los que nos aventaban cosas. Ahora a mí, vamos a aterrizar con eso, con los chalecos amarillos, lo que me llamó la atención fue, a ver, es una victoria desde conseguir a un chaleco amarillo que te hable en vivo, para un medio extranjero. A ver, me metí a varios grupos de Facebook donde se están moviendo, ¿no? Obviamente tengo que mandar la petición para que me acepten y me decían, bueno, ¿de qué medio eres, no? Ok, medio extranjero sí, porque la prensa nacional es horrible, únicamente son fake news en la prensa nacional, es una cobertura muy amañada, me decía, ¿no? Les dije, bueno, ok, pues eso es para tal medio, ¿no? Para Blue Radio de Colombia, que pasa en varios países de Latinoamérica, en España. Y me decían, bueno, pero necesitamos que nos des antes las preguntas y en comité se va a valorar las preguntas que nos van a hacer y en comité se va a valorar quién puede hablarte, ¿no? Y yo, ok, bueno, pero es que necesito a alguien ya, o sea, les comento, ¿no? Entonces, realmente hay muchísima desconfianza. Hay mucha desconfianza. Sí, al final logré tener 2 entrevistados, pero realmente fue después de 5 días de que ellos pasaron sus filtros, en comité. Sí. Y luego tenemos la política del gobierno. Sí que hemos visto que al principio era más reticente, pero esta misma semana a ministros yendo a debatir a televisiones frente a chalecos amarillos, directamente chalecos y ministros. Beatriz. Sí, algo bastante inusual. Bastante inusual, ¿verdad? A mí no sé si os ha chocado esa imagen. Sí, con François Rougy y Eric Toué, ¿no? Y Schiappa, y Marlene Schiappa, sí. Sí, no, es bastante inusual porque, bueno, hasta ahora normalmente pues a lo mejor se veía a los de los sindicatos debatiendo, ¿no? Como más... Pero ahora también lo que pasa que muchas veces los representantes que van también dicen cosas totalmente inauditas, ¿no? El otro día, no sé, por ejemplo, un estudiante también que decía que va a haber muertos, ¿no? O sea, a veces dicen cosas que, que chocan, ¿no? Porque no sabes muy bien y a lo mejor alientan a otros a la violencia y es complicado, es una situación complicada. Breve, una sola frase que nos tenemos que ir ya, Matil. Una breve. No, solo que es lo que quieren también los chalecos amarillos, que sea representada la gente real, incluso en la televisión, que no se ven mucho, de verdad. Pues muchísimas gracias a las 3 por habernos acompañado esta semana analizando la crisis de los chalecos amarillos. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.